de ahí cortaremos la clase y seguiremos mañana, y la otra hora lo haremos con el otro grupo. Profe, ¿eso desde cuándo va a regir? Hola, ¿sí? ¿Desde cuándo? Mire, yo estoy esperando que Secretaría me autorice para poder entrar a la plataforma de la facultad. Espero que mañana ya lo tengamos. Pero si hoy podemos entrar, bueno, hacemos una clase de 2 horas. Si no podemos entrar, solamente vamos a tener 40 minutos, cortamos y continuamos la clase con los que han ingresado hasta ahora. Mañana continuamos la clase. Y los que no han podido ingresar, yo les repetiré la clase en la segunda hora del día de hoy, y mañana ya entraremos todos en la plataforma. Ayer hubo mucha gente que no pudo ingresar a la clase. Bueno, sí es un problema. O sea que ahora vamos a tener una clase de 40 minutos, ¿no, profe? Es posible, es posible. Si en el interín me autorizan para entrar a la plataforma, completamos las 2 horas, no hay ningún problema. Bien, profe. ¿No? Lo que pasa es que el Zoom gratuito te admite hasta 100 personas, 40, depende cómo lo juguemos. Entonces nos va a faltar lugar para toda la gente. Unas personas que ayer no pudieron ver, acá estamos, vamos a retomar un poquito atrás la clase. Cuando las organizaciones debidamente conformadas, como podría ser un país, como podría ser una gobernación, como podría ser una intendencia, o una ONG, o una gran empresa, normalmente realizan su plan estratégico. ¿Esto qué quiere decir? El plan estratégico, ustedes saben, tiene una misión, una visión, y tiene un análisis de situación. Este análisis de situación es cómo está hoy y qué es lo que espera lograr con lo que hoy tiene. Entonces, puesta la visión a una determinada cantidad de años, que normalmente pueden andar de los 3 a más años, la organización de la que estamos hablando se traza un camino a dónde quiere llegar. Y en ese camino lo lleva, hay un cómo hacerlo, y en ese cómo hacerlo, y ¿qué está diciendo ahí? Es la estrategia de con qué y cómo hacerlo, es la estrategia. Dentro de eso están los planes, los programas, los proyectos. Entonces, los proyectos forman parte, así como les voy pintando, forman parte de la planificación de esa organización, de toda una sociedad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no se hace la visión, no se hace la misión, no se trazan los objetivos estratégicos, y uno hace los proyectos, los programas sin una hilación correspondiente, sin un aporte, sin fijar previamente un aporte entre estos programas, planes y proyectos. ¿Cuál es el beneficio de incursionar en la planificación? El tema es que se produce una sinergia y se produce además una colaboración entre estos estamentos, sean proyectos, sean programas, sean planes. Entonces, se logran mejores resultados. Bien,
Si tomo el caso de una empresa, ¿cómo ustedes pueden ir? Esto les va a ocurrir normalmente cuando están haciendo la PPS y al partir del cual, siempre yo me refiero a los proyectos finales, a los trabajos finales, cuando están dentro de la empresa y están haciendo la práctica y después quieren hacer su trabajo final o su tesis equivalente a la tesis, pues bien, ¿qué es lo que tienen que observar? Tienen que observar cómo está hoy, en todas sus facetas, cómo está esa organización, hacer una descripción. ¿Y qué significa? El método más común es hacer el FODA. Entonces, y el método en Argentina más consensuado creo que tiene no me acuerdo si 84 o 120, hace rato que no lo manejo, pero creo que son 84 ítems que componen las fortalezas, debilidades, amenazas y bueno, entonces después se los puedo pasar, en todo caso nosotros analizamos acá las empresas. Y de eso ustedes van a sacar cuál es aquel proyecto, aprovechando por ejemplo las fortalezas y las oportunidades, para sacar aquel proyecto que sería de mayor impacto para la organización en la cual ustedes quieren hacer su proyecto final. De esta manera, ustedes pueden ver una forma de encontrar un proyecto que tenga impacto sobre esa organización de la cual están trabajando. Entonces, ¿y el FODA qué nos ha dado? Un análisis de situación actual. El análisis de situación actual, una vez realizado, ustedes pueden vislumbrar qué es lo que va a pasar hacia adelante. En el día de hoy, más adelante, les tengo mostrado un ejemplito como mejorar esta apreciación. Bien, ahora está puede estar para ustedes todavía no bien diferenciada lo que es un plan, lo que es un programa, lo que es un proyecto. Confusión. La confusión puede estar dado cuál es el plan, cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuál es la actividad, y acá en la diapositiva lo que me está faltando es las tareas, que son los más pequeñitos que conforman toda esta planificación. ¿El plan qué es? El plan es algo de una enunciación general, el plan de mejoramiento de la educación, el plan de inversiones para la República Argentina, el plan del cuidado de la salud para los ancianos del país, en el caso de una empresa, el plan de diversificación de la empresa. A su vez, ese plan se compone de muchos programas. En el caso de una empresa, por ejemplo, podría ser el programa de mejoramiento del sector mantenimiento, el programa del mejoramiento del sector producción, el programa de mejoramiento del sector de comercialización. ¿Y cuál sería el plan? El plan de mejoramiento de la empresa. Entonces ahí tienen ustedes varios programas y tienen que todos coinciden con el objetivo del plan. Los proyectos son a unidades más chicas. Fíjense que el plan el nivel máximo de la organización está articulando esto. Y además, los planes tienen mayor cobertura en el tiempo, quiero decir, más años que los programas. Los programas, a su vez, como están dentro del plan y corresponden, por ejemplo, a un sector, como yo les iba describiendo, al sector mantenimiento, al sector producción, al sector comercialización, entonces abarcan menos infraestructura, abarcan menos en el tiempo y también normalmente tienen menos recursos. Por otra parte, siguiendo en este ordenamiento, los proyectos son más desde un área específica, corresponden o podemos asimilar a la planificación operativa y generalmente están dados en el corto y mediano plazo. Bien,
la mayoría de los programas, por cantidad de proyectos, la mayoría están en el corto y mediano plazo. Eso no significa que haya proyectos de largo plazo. Ahora, por ejemplo, un proyecto de construcción de una escuela, las actividades serán la actividad, por ejemplo, de sistematización del suelo, la actividad de construcción de la mampostería, la actividad de la provisión de energía eléctrica, y a su vez, cada una de las actividades se compone de varias tareas. ¿Cuáles serían esas tareas? Por ejemplo, si vamos al tema de construcción de la mampostería. Bueno, digamos, el acarreo de la arena, el acarreo del cemento, el acarreo de los ladrillos y luego, digamos, la nivelación del espacio de construcción. Estos serían las actividades. Entonces, como un proyecto se trata de una cuestión de aquí para adelante, esto es muy importante conceptualmente para ustedes. El proyecto es de aquí para adelante, las acciones que voy a hacer de aquí para adelante. O sea, las actividades, las tareas que voy a llevar de aquí para adelante. Todo lo anterior solo sirve a los fines de la experiencia a aplicar en el proyecto, para mejorar el proyecto. Luego no sirve para nada más. Y así, esta metodología de formular y evaluación de proyectos tiene una parte muy importante que es pensar de aquí para adelante. Luego les voy a contar algunas cuestiones que les lleva a una racionalidad para decidir las decisiones, para tomar esas decisiones, que a veces choca con lo que normalmente estamos acostumbrados a operar. Bueno, acá les dejé una serie de ejemplos. Por ejemplo, tengo el plan de educación de jóvenes desocupados. Y ahí tiene un programa, vendría a ser programa de construcción de edificios escolares. Dentro de ese programa está constituido por 2 o más proyectos, uno de los cuales podría ser proyecto de construcción del edificio para la formación profesional de jóvenes desocupados de Alto Comodoro Jujuy. Y una de las actividades que conforman ese proyecto, por ejemplo, es levantar la pared. Y la tarea, colocar un ladrillo. Ahí ven ustedes que existe una relación a otra. Si tienen dudas cuando les piden, por ejemplo, dame un ejemplo de un plan, dame un ejemplo de programa, entonces hagan o escriban o piensen cuál sería el plan, cuáles serían los programas y cuáles serían los proyectos. Entonces, como tiene un grado de subjetividad, cuando ustedes digan, este es el plan, este es el programa, y este es el proyecto, y estas son las actividades, no va a quedar dudas respecto de lo que están planteando, cuál es el proyecto que están hablando. O sea, no va a quedar dudas que entienden el concepto de proyecto. Bien. Luego habíamos hablado un poquito de los tipos de proyectos, El más usual, hay muchas clasificaciones, pero depende para qué lo usemos. El más usual de todos a nivel mundial, ¿qué es? Clasificarlos de acuerdo quién sea el interesado o quién necesita esos fines, para quién lo estoy haciendo esos proyectos, desde un ambiente macro. Y uno de ellos es los proyectos de inversión pública, o sea, que corresponden al Estado, y los proyectos de inversión privada. Puede haber, por supuesto, hay proyectos que tienen un aporte del erario público y también un aporte del erario privado. O sea que esos serían proyectos de inversión mixta. Pero al ser de inversión mixta,
el tratamiento que tienen que hacer la formulación y evaluación va a seguir el lineamiento de una inversión pública. ¿Sí? O sea, los proyectos que pueden haber de inversión mixta van a corresponder o van a tener que seguir un mismo tratamiento que aquellos proyectos de inversión pública. Bueno, los de inversión pública normalmente tienen el objetivo de fortalecer las capacidades sociales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un proyecto de fortalecimiento a los organismos del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, mejora de calidad, mejora en las 5S. Estos son proyectos de fortalecimiento. Y de infraestructura, por ejemplo, sería la construcción de un nuevo sistema informático, o la construcción y puesta en marcha de un sistema informático para un sector de una administración pública, por ejemplo, o la construcción de un puente en determinada ruta. En tanto que los de inversión privada, vuelvo a recalcar, son aquellos cuyos recursos provienen de inversores privados. Y estos normalmente son de infraestructura o de cambio de la unidad de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Ampliación de mercados, reconversiones, todo el resto que viene para acá. Seguimos, como esto es repaso de ayer. Bueno, también hay proyectos, por ejemplo, que inmediatamente está la justificación económica, pero hay otros proyectos que no se justifica directamente hacer una inversión. El recupero mediante un efecto directo en la economía. Por ejemplo, si el Estado realiza un camino, por ejemplo, una ruta en la provincia de Jujuy donde no cobramos peaje, la recuperación, ¿por dónde viene? La recuperación viene porque al tener menos costos de transporte, puede ocasionar que empresas o mayor cantidad de gente aumente el gasto en combustible. Entonces, y como el combustible tiene un porcentaje destinado a... es un impuesto que pone el gobierno, y después, bueno, cuando uno compra la nafta, paga un impuesto, ese impuesto va al Estado Nacional. Entonces, una recuperación indirecta. Hay proyectos de reducción de costos, o sea, sin que aumente el volumen de producción, lo que, por ejemplo, el reemplazo de una tecnología vieja por una tecnología nueva, la tecnología nueva normalmente tiene menos costos, entonces, si mantengo el volumen de producción, yo puedo estar buscando que se reduzcan los costos. También puede aparecer, me voy salteando así, proyectos de mejora del producto. ¿Esto qué significa? Si yo mejoro el producto en alguna de las características, significa que estoy abasteciendo mejor a la demanda. Por lo tanto, la demanda, al estar más satisfecho, me compra más. Entonces son tipo de proyectos. Bien, luego había al Estado, esta clasificación que aparece en amarillo, dice o hace mención a los tipos de proyectos clasificados de acuerdo a los sectores económicos que clasifican todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué los clasifican así? Porque, por ejemplo, cuando hacen proyectos en el sector primario, no hay gran agregado de valor, justamente de valor agregado, sino que simplemente hay, por ejemplo, les daba ayer el ejemplo de la pesca. O sea, no hay gran valor, solamente es la captura, conseguir el pescado tiene un valor, y luego se vende con bajo valor agregado. Se vende a otro precio, sí, más alto, pero con bajo valor agregado. El sector secundario es todo lo industrial. Ustedes saben que hay la revolución industrial, y este sector es lo que
ha llevado a la explosión de la producción a nivel mundial. Pero esto también está dejando lugar o está ampliando la oportunidad de tener valor agregado cuando el sector terciario, pónganle entre paréntesis, de servicios, o sea, podría decir sector de servicios, pero en la nomenclatura se dice sector terciario, empieza a cobrar importancia a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, el sector de finanzas, es enorme el crecimiento que ha tenido en los últimos años, el sector educación, el sector, qué sé yo, consultoría, todos estos, como corresponden a servicio, son intangibles. Quiero decir con esto, el sector de intangibles, hoy en día, por ejemplo, entre las 3, 4 más grandes empresas del mundo, están relacionados con el sector terciario. Bueno, y ahora viene, entonces, sabemos lo que son proyectos, por las definiciones que fuimos trabajando desde el día de ayer. Sabemos que existen diferentes tipos de proyectos. Sabemos que estos involucran actividades que se realizan de aquí en adelante y dependen de recursos que son de tipo económico, fundamentalmente los que contabilizamos, y sabemos que necesitamos de los proyectos, porque si los proyectos, a ver, los habilito a los, hay unos chicos que, bueno, si nosotros tratamos de ser ordenados, tenemos que pensar, Acá si querés, Negro. tenemos que pensar No te van a ver. en realizar una planificación e implementarla. Pero la planificación así es con grandes objetivos. Lo que nosotros vamos a implementar son los proyectos. Y necesitamos que esos proyectos nos... Bueno. Y necesitamos que estos proyectos nos den indicadores claros de cómo van a ser esos resultados. Quiero decir, hoy tengo una situación y quiero llegar, por ejemplo, a 5 años a una situación mejor. Pero, ¿qué es estar en una situación? Tengo que tener una descripción de la situación actual y tengo que tener la descripción de la situación a la cual quiero llegar. Eso, que son los efectos del proyecto, los tengo que tener contabilizados, cualificados y preferentemente cuantificados, porque nosotros normalmente como ingenieros decimos lo que no se cuantifica no se puede gestionar. Y esto se trata de gestionar. Entonces vamos a hacer el esfuerzo por tratar de cuantificar estos resultados. Y ahora, digamos, espero haber sido convincente en la necesidad de elaborar proyectos. Entonces, pero ¿de dónde salen los proyectos? Si uno hace una pequeña sistematización, un pequeño resumen de dónde uno puede encontrar fuentes de ideas, proyectos, entonces puede decir que estos están dados en las oportunidades, en las necesidades y en los problemas. Son las 3 fuentes básicas donde ustedes pueden encontrar de dónde partir para hacer su proyecto. Bien,
Vamos a ver, la primera de ellas, la oportunidad, es algo, vieron que es, a ver, les pongo un ejemplo. Cerca de ustedes, en la calle, hay una brisa, un viento, y de pronto se dan cuenta que están cayendo billetes de $100. Ustedes pueden quedarse pasivos en el lugar o pueden salir a buscarlos. Esta es la oportunidad, o sea, no es su obligación pero la pueden ir a buscar. Esto es una oportunidad. Bien, ¿de dónde viene? Es mirar un poco más lejos, hacer una prospectiva de lo que puede ocurrir en una determinada situación. Quiero decir, de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevas tecnologías, porque nuevos segmentos de clientes pueden estar, porque el comportamiento de los competidores va hacia un lado y entonces puede aparecer la oportunidad de satisfacer necesidades. Entonces, esto es oportunidad. ¿Esto qué hace? Hace que ustedes tengan que hacer prospectiva, tengan que hacer análisis del contexto y análisis de la organización, atendiendo principalmente a las ventajas competitivas. Atendiendo principalmente, o sea, para ver dónde están las oportunidades, tienen que conocer muy bien el contexto y además ustedes analizar en la organización o ustedes mismos cuáles son las ventajas que disponen, sean ventajas comparativas o ventajas competitivas, principalmente las ventajas competitivas. Y como se trata de esto en un determinado contexto, en un determinado mercado, no es ser el mejor. A ver, si yo tengo, por ejemplo, una carnicería en mi barrio, el contexto, el mercado en el cual voy a trabajar no es todo el universo, es solamente mi barrio. Y entonces yo tengo que estar mejor respecto de la competencia. Quiero decir con esto, tengo que tener ventajas comparativas y ventajas competitivas respecto de los que son mi competencia, quiero decir, las carnicerías que están en mi barrio. De esto se trata. Bueno, otra cuestión es, además de las oportunidades, aparece una fuente de ideas, proyectos, están dados en la necesidad. Yo tomé un autor, que es Maslow, Abraham Maslow, que supongo que lo han visto en otras materias también. Y entonces, este autor dice, entre otras cosas, hace una pirámide, este esquema, la pirámide de necesidad de Maslow, y este autor con buen criterio dice que las personas primero tratan de abastecer sus necesidades básicas. Las necesidades básicas son las necesidades fisiológicas. O sea, respirar, alimentarse, descanso, sexo. Esto es lo primero que buscan. Si tienen recursos, primero tratan de destinar a esto. O sea, es imposible, por ejemplo, que si ustedes están, no pueden respirar, es imposible que yo les esté hablando y esa necesidad estaría en la necesidad de reconocimiento o autorrealización. Primero está lo que naturalmente el cuerpo lo requiere. Si no se abastecen estas necesidades básicas, es imposible que el individuo pueda tratar de abastecer las otras necesidades. Luego de eso, dice Maslow, que el individuo busca satisfacer las necesidades de seguridad. Por ejemplo, de seguridad física, de tener un techo para que no le caiga nada sobre él cuando está durmiendo, de empleo para dar la seguridad de tener un ingreso que le permita vivir, de recursos, de moral familiar, de salud, de contención familiar, por ejemplo,
de que su salud funcione más o menos bien. Bueno, estas necesidades, o sea que primero abastece las necesidades fisiológicas, luego lo de seguridad. Y luego, bueno, me busco de amigos, luego vuelvo a salir a buscar amigos, el afecto, la intimidad sexual. Entonces son las necesidades de afiliación. Luego estarían las necesidades que corresponden al reconocimiento. Y finalmente, la autorrealización es lo que algo a veces a una costa de perder recursos económicos, no importa, porque lo hago porque me gusta. ¿Para qué sirve esto? Sirve para dar, por ejemplo, para ubicar los proyectos. Fíjense, si yo tomo una de las necesidades, la necesidad de alimentación, piensen que si yo hago un proyecto en el cual provea de alimentos, miren hacia atrás. Yo que sepa, durante toda la vida de la humanidad, esa necesidad ha sido materializada, o sea, han comido. Hoy todos ustedes comen y de aquí en adelante van a seguir comiendo y todos los que nazcan van a seguir comiendo. O sea que la necesidad no cambia. Y esto es importante, en un mundo en que todo cambia, estas necesidades no cambian. O sea, la necesidad no cambia. Lo que cambia son los deseos. Lo que cambia son los productos